Mónica del Castillo Arias, se las presento. Ella es periodista, reportera del Grupo Monitor, reportera fundadora y estrella del Grupo Monitor. La van a escuchar con todas las anécdotas que les tiene que comentar, que les tiene que compartir. Y también les presento a Claudia Josefina Herrera, gran amiga. La van a oír muy seria, pero es una de las risas más encantadoras de la radio, aunque diga que no, es de las más encantadoras en la radio. Es actual productora del noticiario de Enfoque y también estuvo en el Grupo Monitor. Ella les van a hablar de toda esta maravilla que fue Grupo Monitor en la historia de la radio en México. Hay un antes y un después de Grupo Monitor. Ahora todos ustedes, a lo mejor la referencia más fuerte que puedan tener es Carmen Aristegui. Carmen Aristegui, lo puedo decir sin ningún problema, no existiría si no hubiera existido Gutiérrez Vivó y toda la genialidad del equipo que hizo posible Grupo Monitor. Y en esa genialidad están Claudia y están Mónica. En esa genialidad donde algunos de ustedes lo he platicado en las clases, donde en 1973, 1974 no existía el teléfono abierto para el público, no existían los noticiarios de larga duración, solo existían estos reportes de cada hora, y que Grupo Monitor de repente dice, lo vamos a hacer. Estás loco, no es posible, te vas a morir, todo el mundo te va a pagar. ¿Cómo vas a quitar las radionovelas y vas a poner noticias? Las señoras van a incendiar la estación. Bueno, todo eso se atrevió a hacer Monitor. Lo que ahora es tan común como la red vial, como este reporte vial, donde todos, y hasta los que no deberían, como la televisión, que tienen su reporte vial. Si tú llevas en tu coche y no llevas tele, pues ¿para qué sirve que Carlos Loret tenga reporte vial si tú ya no estás ahí? Pero esto en radio funciona muy bien, y quien tuvo la idea de tener estas motociclistas para que den este reporte, pues fue Monitor. Quien tuvo la idea de comprar un helicóptero, un segundo helicóptero, para estar circulando por el espacio aéreo de México y estar dando este reporte vial y conectarse con los reporteros, que tampoco es algo que existía. Estos reporteros que eran buenos motociclistas y que después se tuvieron que hacer reporteros. Pues bueno, todo esto es a Grupo Monitor, al señor José Gutiérrez Vivó y a gente tan talentosa como Claudia y como Mónica, y creo que es un privilegio para la universidad que estén aquí. Muchísimas gracias por su experiencia y por compartirla con estos maravillosos alumnos de comunicación. Pues primero que nada, muchas gracias, muy buenos días a todos, nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros y platicarles un poquito de la historia de lo que fue Monitor, que creo, como dijo Clau, sentó las bases de lo que son los noticieros en la radio mexicana. Una radio noticiosa que creo que se ha ido perdiendo un poquito en el tiempo, en el espacio, y ya no es tan informativa, ya se hizo mucho chacoteo, ahora hay noticieros muy con payasos y con gente que no tiene mucha seriedad en los noticieros. El infoentretenimiento. El infoentretenimiento, exactamente, pero creo que ya se perdió un poquito la información de lo que nosotros estamos buscando como alumnos, como radioescuchas, como gente de común que vamos en esta ciudad, en esta gran ciudad de México, que se ha perdido la orientación, se ha perdido el contacto con la gente que tenía Monitor. Monitor a lo largo de la historia, desde 1974 hasta el 2008 que desapareció, fueron 34 años de mantenerse en la cúspide, de ser siempre el número uno, de marcar, como decía su lema, el paso en la radio. Pero primero queremos saber, presentarnos lo que hemos hecho a lo largo de los años. Ustedes son muy jovencitos, casi tienen la misma edad que nosotros. Dejamos ya de ser reporteras de Monitor. Fundar un noticiero tan importante como Monitor fue toda una tarea: picar piedra, tocar puertas, posicionar el noticiero, porque decían, no, ¿cómo? ¿Monitor? ¿Qué es eso? No, mucha gente cuando empezaba Monitor yo empecé en Monitor en 1985, en enero, un año muy crucial para la ciudad, y pues primero queremos presentarnos qué es lo que hemos hecho y dónde estamos. Bueno, yo soy Josefina Claudia Herrera y básicamente he estado en diferentes medios de comunicación, principalmente en la radio. Para mí siempre mi pasión, desde que estaba estudiando en la Carlos Slim García, pues fue mi pasión la radio, por toda esa creatividad y por todo ese manejo que se puede dar a través de este medio de comunicación, que es muy rápido, que es muy ágil, que es simultáneo, que permite que toda la gente puede estar escuchando
escuchando y pueda imaginarse todo lo que tiene que ver con todo lo que está sucediendo alrededor. Y para ello, bueno, pues es muy importante una voz de un buen narrador, una voz de una presentación, una voz que vaya describiendo cada uno de los acontecimientos. Y bueno, yo tengo ya 28 años trabajando en el medio. Afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar en medios como monitor y trabajar también en lugares pues recónditos de lo que es este continente, América Latina. Pude viajar a Colombia, pude viajar también ofreciendo lo que es capacitación, lo que es el trabajo de los reporteros, incluso poderles llevar todo lo que es en las radios comunitarias, esta posibilidad de que fueran también actores sociales. Esta parte fue muy importante para mí, sobre todo por el asunto de haber trabajado en lugares específicos, como en el caso de Monitor, que se volvió importante para esta Ciudad de México. Como ya lo decía mi compañera Mónica del Castillo, la Ciudad de México, sobre todo en 1985, el 19 de septiembre, la mañana del 19 de septiembre, a las 7 de la mañana, con 19 minutos, estaba registrándose un terremoto de 8.1 grados, que esto nos afectó definitivamente y nos marcó un parteaguas en lo que es en materia informativa y en materia de radio. ¿Por qué? Porque la radio se volvió, desde 1920 nace la radio, y la radio se volvió meramente musical, meramente que acompañaba, meramente que estaba integrada a una sociedad que iba creciendo. Ciertamente eran otras formas de hacer radio, eran otras etapas, y bueno, lo que sí vale la pena comentar es que cuando nace la televisión en los años 70, esto permite que haya una situación, no es cierto, en los años 50, 60, haya una situación de pensar que la radio iba a desaparecer completamente. Y cierto, no hubo esa situación, al contrario, fueron marcando otras etapas y fueron haciéndose de manera diferente. Claro, allí se fue incluyendo la parte informativa, el que pueda ser simultánea, insisto, esta parte, y naturalmente llega Monitor en 1974 con esta oferta informativa que abre el espectro y dice, ¿saben qué? Tenemos que hacer noticiarios de larga duración, tenemos que tener informadores desde fuera y tenemos que estar en el lugar de los hechos, en la primera línea de la noticia, como decimos ahora, en el noticiario. Y de esta manera, insisto, en la experiencia que me fue dando el trabajar en estos medios de comunicación me llevó a Sudamérica a poder compartir mi experiencia. Después regreso nuevamente a la Ciudad de México y en 1999, a finales, en el 2000, al inicio del 2000, cuando me integro casi en Enfoque. Ahora soy la coordinadora de noticias en Enfoque, soy la segunda después del director de noticias. El director de noticias es Leonardo Curcio. Tenemos un noticiario de larga duración, cosa que ya no es, digamos, una novedad. ¿Por qué? Porque quien nos abrió el paso fue Gutiérrez Vivó. De esta manera, hoy los noticiarios podemos hacer otras cosas y otras ofertas. Vamos a un público específico, vamos a un desarrollo de la información en específico, pero de eso ya les contaré un poquito más adelante. Esta soy. Y bueno, yo me origino en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Empecé muy chiquita, a los 17 años empecé en el noticiero de Televisa Radio. Era un experimento en 1978, era un experimento que traía Televisa Radio, de quitar las radionovelas y empezar con sistema de noticias. Empezamos con 6 horas como experimento, a ver cómo reaccionaba el público, cómo reaccionaban también los patrocinadores, porque si no hay patrocinadores los noticieros no funcionan, y cómo reaccionaba también Televisa Corporativo, Televisión, porque ahí estaba una figura que era Jacobo Zabludowski, y decía, bueno, mi competencia no puede ser la radio. Después empezamos con 16 horas continuas, y posteriormente en el 1982 empezamos con 24 horas continuas de noticias en Televisa Radio, en la XX 730. Quizás este fue el primer experimento de noticias de larga duración con Roberto Armendáriz, que ya está fallecido el año pasado, pero que también marcó un antes y un después de los noticieros radiofónicos. Y comenzamos después, yo me incorporo a Monitor en 1985 en enero,
viene la experiencia del terremoto y es cuando se catapulta Monitor como el sistema de noticias número 1 de México. Y después yo me dejo Monitor en 1992, me reincorporo a Televisa Radio, pero ya como periodista especializado en finanzas, y hago mi programa con Luis Acevedo Pesquera, que también era del financiero, y después ya mi camino me ha llevado por otras áreas de la comunicación que también son muy atractivas, porque la radio siempre yo voy a ser de radio, mis orígenes son radio y seré radio de toda la vida, pero también la vida te tiene que llevar a experimentar otras situaciones profesionales dentro de la comunicación, y dentro de esa comunicación está la comunicación corporativa, ya representar a empresas, representar empresarios, llevarlos a los medios, tener una comunicación ya más cercana con los medios y tener otra experiencia de lo que es la comunicación, pero ya en otro estilo, en otras fuentes, tener a los periodistas conocidos, ir conociendo las nuevas fuentes de información que hay en este país. Y ahora asesoro a diversos empresarios, trabajo con diversas agencias de publicidad, y pues esa es mi trayectoria hasta ahora, después de casi 35 años en el medio, después de haber iniciado esta carrera, que me ha hecho muchas satisfacciones, pero lo más importante, y parece mentira, Monitor me marcó de por vida. O sea, es como poca gente tiene conciencia de que un noticiero y una persona pueda tener tanta influencia en una ciudad o en un país tan fuerte que fue Monitor, que hoy lamentablemente él está en el exilio por situaciones políticas, pero bueno, de esta historia iremos paso a paso contando cómo fue. Como platicaba José, creo que 34 años al aire se dicen fáciles, y mantenerlos en la cúspide creo que fue un conflicto para todos, un gran equipo de productores, reporteros, patrocinadores, redactores, locutores, y que increíblemente Monitor en 1935 solamente tenía 6 reporteros que se repartieron en la ciudad para reportar algo así como tenía Carlota en ese momento. Esta es una transmisión en vivo del día del terremoto, que expresa un poquito la celeridad, la oportunidad, y que uno debe de estar preparado para cualquier contingencia, sin importar dónde esté uno, sin importar si ya dejamos a la mamá, si ya dejamos al hijo, si ya dejamos tu vida atrás. Lo principal es informar en el momento oportuno y en el lugar de los hechos. Nos encontramos ya en Tlatelolco, en Reforma Norte y Tlatelolco. El edificio de Tlatelolco, que se llama Nuevo León, en Reforma 688, desapareció. Está totalmente destruido. Se están acordonando ya la zona. La gente está corriendo porque quiere ir a recoger a parientes que se encuentran en los escombros del edificio Nuevo León. La policía ya está actuando. Hay varios elementos de policía, están llegando las ambulancias, pero el edificio quedó totalmente destruido, se vino materialmente para abajo. Los elementos de policía nos estaban diciendo que hay gente atrapada en el edificio, y entonces están tratando de sacar o de dar alguna ayuda, pero no se puede caminar porque el edificio se hizo como sándwich, no quedó absolutamente nada, está afuera la ropa y demás de las personas que ahí vivían. Nosotros vamos a seguir aquí en Tlatelolco. Esta es la zona más conflictiva de Tlatelolco. En el recorrido que hicimos por Flores Magón, en la que te comentaba en la vez pasada, pues no hay nada más que vidrios rotos, pero aquí sí, el edificio se cayó, y también se teme que otros edificios como el edificio Cuauhtémoc y las torres de las suites Tecpan se vengan para abajo, están cuarteadas, se está descarapelando la pared, pero nosotros seguiremos al pendiente. Sí vale la pena comentar que en esa época nosotros no estábamos acostumbrados a tener un evento de esta naturaleza, ¿no? El hecho de que hubiera un temblor sí se sentían en la Ciudad de México, pero era lo normal. Hoy tenemos
dispositivos o tenemos algunos eventos que nos hacen salir rápidamente y sabemos por dónde tenemos que tomar rutas, pero en esa época no, sabíamos que se sentían temblores porque estábamos en una zona sísmica y que pasa la falla de San Andrés y todas estas cosas informativas, pero no teníamos claro los alcances que podía tener un terremoto, una situación como esta. Por eso les digo, la hora de las 7:19 nunca la vamos a olvidar quienes estuvimos presentes en ese momento, y naturalmente el ver los edificios caídos, eso solamente lo habíamos visto en imágenes televisivas o en películas o en un asunto de guerra, no necesariamente en una situación de un problema como el de un sismo, y eso vino a cambiar la radio y a darle su lugar que merecía. Esto es el que pudiera informar en el momento que ocurren los hechos. La radio es de esta manera simultánea, de esta manera puede ofrecerle a la audiencia lo que está sucediendo en el momento mismo. Hoy más que nada lo tenemos que a través de lo que es los celulares, a través de las redes sociales, nos podemos informar muy fácilmente de lo que está ocurriendo en México y en el mundo, pero en ese momento no, en ese momento en el que estaban sucediendo los hechos, no, y fue una persona quien define cómo es que van a empezar a reportar los informadores, en este caso los reporteros que pertenecían al Grupo Monitor, el que define, ¿saben qué? Vamos a salir al aire y con lo que tengan, vamos a informar constantemente de todo lo que está ocurriendo y a enlazar a esas familias con información de lo que sucede. Nadie daba crédito a lo que íbamos a vivir y que hoy tengamos una ciudad con planes de protección civil que necesariamente pues nos hacen estar, pues sí, a lo mejor a la vanguardia o estar en la misma línea de todos los países, pero insisto, en esa época no existía esa sensibilidad, ¿no? Y lo importante es que no teníamos la tecnología que hoy tienen. Buscar un teléfono que sirviera, bueno, fueron cuadras y cuadras y cuadras de buscar un teléfono que sirviera, que hiciera conexión, porque no había había incendios por todos lados, derrumbes por todos lados, y buscabas afanosamente que hubiera un teléfono que te sirviera. Llegabas a alguna tienda y dices, por favor préstame el teléfono porque tengo que transmitir en vivo. Y la gente muy solidaria, la verdad, en ese momento fue muy solidaria la situación. Creo que todo el mundo sentía la misma desesperación de poderse comunicar con su gente, y eso hizo Monitor, ser el enlace entre mucha gente que no sabía qué había pasado en el centro, mucha gente que decía, bueno, mi hijo está vivo, no está vivo, y se hizo ese enlace entre la vida y la muerte a través de Monitor. Mucha gente se hizo fanática y fan de Monitor después de muchos años, a lo largo de la historia de Monitor, gracias a ese enlace que hizo con la comunidad. Estar cerca de la comunidad hizo la diferencia de los noticieros, que ya no eran noticiosos, eran ya enlaces de la comunidad. Resolver problemas, cómo te puedo ayudar, cómo te puedo auxiliar en este momento en que no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces, después de Monitor del 85, Gutiérrez Vivo siempre fue muy adelante en sus pensamientos, en sus visiones, y pensó que teníamos que hacer un parámetro diferencial entre lo que era México y Asia, entre lo que era México y Sudamérica, en dónde estamos, hacia dónde vamos. Siempre fue seguir una pauta adelante para adelantar como país, como gobierno, como situación, y creo que fue el primer programa noticioso que se atrevió a hacer enlaces desde el exterior en vivo. Nuestros primeros viajes fueron a Sudamérica en 1986. Hicimos una gira a Sudamérica con 4 reporteros, un productor, un redactor, Gutiérrez Vivo y un ingeniero que era magnífico, José Luis Porras, porque no tuviéramos estudio, no tuviéramos conexión, él veía cómo le hacía, pero desde un foco nos conectaba y hacía malabares por podernos comunicar. Era en vivo, no podíamos decir, no, pues sabes que no, pues hoy no vamos a salir porque no tenemos estudio, no tenemos conexión, no había internet, obviamente no había, todo era vía telefónica.
Entonces buscábamos siempre ser, y después nos fuimos a Asia a hacer él hizo creo como 5 viajes posteriores para ir viendo los parámetros de comparación de cómo estábamos en 1986, después cómo estábamos en el 90, cómo estábamos en el 2000, e hizo varios viajes posteriores para ver cómo comparativamente estábamos con los Tigres de Oriente. Él fue siempre fan y sigue siendo fan de la cultura asiática. Su formación fue en Japón, y trajimos muchas de esas experiencias. Fuimos premiados por uno de los viajes a Singapur, y en ese viaje a Singapur todo nos pasó de todo. Se nos retrasó el vuelo casi 12 horas, llegamos tardísimo, era domingo, día de elecciones, no había estudio en domingo porque lo habíamos perdido, era sábado, y tuvimos que postergar un día la transmisión. Aún así, ese programa tan accidentado ganó el premio como el mejor programa de radio del año por la Sociedad de Radiodifusores de Nueva York en 1988. Vale la pena también comentar, antes de que pasemos a la red vial, el que José Gutiérrez Vivó era un hombre vanguardista, un hombre tan visionario que en una época que en 1994 fue otra cuestión que marcó la vida de este país, una crisis económica que explota y que define que tenemos que ver mucho mejor nuestra economía. Nosotros en esa época pensábamos que estábamos en el primer mundo. El presidente de este país en esa época definía y decía, ¿saben qué? Nosotros, Carlos Salinas de Gortari, hemos pasado una época, pero llega un señor que se llama el subcomandante Marcos y nos dice, no señores, vengan a la realidad que de lo que sucede en México es otra. Y José Gutiérrez Vivó en ese momento dice, ¿saben qué tenemos que hacer? Tenemos que unirnos y proteger más a la familia mexicana, tenemos que estar más en contacto con ellos, y nos llamó, me acuerdo, Plan, que estuvimos sentadas en una misma mesa y nos definió, a ver, tú vas a hacer un programa de seguridad, tú vas a hacer un programa de trabajo, pero es que no hay ofertas de trabajo. ¿Cómo que no? Eso no me interesa. Tú buscas que haya ofertas de trabajo. Me acuerdo mucho la cara de Claudio Gesto diciendo, no, por Dios, ¿qué voy a hacer? Porque además te daba todas las facilidades para trabajar. En esa época tener una computadora o tener ciertas cosas que te facilitaran el trabajo era muy difícil, casi nadie las tenía. Todo el mundo queríamos llegar a trabajar a Monitor porque allí tenían todos los recursos, porque allí pagaban muy bien, porque allí te tenían muy bien atendida como trabajadora, pero la obligación que tenías y el respeto y la responsabilidad por la audiencia era verdaderamente fundamental. Así como te escribía la gente, porque en aquella época te escribían cartas, en aquella época te hablaban por teléfono, tú como productora estabas obligada a contestarle en esa misma línea. Ellos pedían incluso pedían incluso que les grabaras las transmisiones, por ejemplo, estos viajes que hacía con noticias, y tenías que hacer ese trabajo de grabarlos en cassettes y teníamos que entregarlos. Ay de Gutiérrez Vivó que se enterara que cualquiera de nosotros no hubiera atendido a un solo radioescucha, que nos iba súper mal, y hasta ahí llegamos. Algo que es muy importante es que incluso llegó y que más adelante lo vamos a desarrollar más, el asunto del monitor, su contacto, el hecho de que pudiera establecer esa comunicación directa. Era mucho más fácil que se reportaran las líneas telefónicas, que en ese tiempo eran fatales, a través de Teléfonos de México, era mucho más fácil que se reportaran a través de nuestro espacio informativo que a través directo del mismo Telmex. Y esta situación nos dio un plus, el estar mucho más cercano, insisto, comprometido con lo que necesitaba la audiencia. De hecho, nosotros que trabajábamos en algunos momentos en los domingos, nos dábamos cuenta que mucho nos llamaban los niños para hacer las tareas, y entonces pusimos la queja, yo no puedo estarle resolviendo las tareas a todos los niños, señor Gutiérrez, ¿qué hacemos? Y entonces lo que se dio a la tarea es de traer a profesores, y en las tardes venían profesores a contestar teléfonos. O sea, todo eso no salía al aire, todo eso era un equipo un plus.
exacto, que se daba a espaldas del radioescucha, pero por eso se integraba el radioescucha, por eso el público sentía como suyo la estación, y por supuesto nosotros escribíamos en cartas membretadas, en hojas membretadas, todas amarillas y negras, las hojas de monitor. Teníamos que hacerlo con debido respeto porque muchas de las cosas no las hacíamos, nos pedían que tuviéramos mucho cuidado con el material de hoja membretada que le hacíamos llegar. Claro, si a alguien en su casa le llegaba una hoja de monitor o de radio red, en este caso, obviamente se sentía identificado y se sentía que era su estación de radio y se apropiaba de la propia emisora, ¿no? Y bueno, nos tocó también formar parte de lo que fue la primera red vial. Nosotros éramos reporteros que ocupábamos nuestro propio auto para reportear. Entonces llegó el momento que le dijimos al señor Gutiérrez, oiga, pues sí, qué padre, ¿no? Pero se está acabando nuestro carrito. Y pues ya tenemos que buscar la manera de tener recursos propios para reportear. Porque circular en esta ciudad antes era más fácil, pero ahora pues está un poco complicado. Y entonces decidimos, me dijo, bueno, a ver, Mónica, preséntame un plan de cómo sería que se pudieran proveer de autos, ¿no? Bueno, pues muy fácil, señor Gutiérrez. Tenemos patrocinadores automotrices, ¿no? Dialoguemos con ellos y es un ganar-ganar. Ellos nos proveen de los autos, nosotros proveemos de la publicidad y todos ganamos. Y entonces nacieron unos Urus cuadraditos que eran en 1989, 90, por ahí, ¿no? 87, 81, unos Urus cuadraditos que nos confundían muchísimo en Puebla como taxis. Cuando fuimos a Puebla en el coche dice taxi, porque eran igualitos, era el techo amarillo y negro y con monitores de radio red en los costados, muy similares a los amarillos que están aquí en el cuadro. Y empezamos con 6, con 7, con 8, con 9, y ya en 1992 por ahí, 93, 94 por ahí, ya eran los que están ahí. Casi 36 automóviles, otras tantas motocicletas, las primeras mujeres orientadoras viales que se subieron a una moto, ¿cómo le llamaban? No me acuerdo, tenían una clasificación ahí dentro del programa. El blanco fue adquirido por ahí de los 90s, es un estudio móvil, que nosotros lo bautizamos como el Gutimóvil. La unidad móvil, era un estudio móvil para trasladarse a donde fuera, con tal de transmitir un noticiero. La red vial empezó con un avión bimotor rojo, por ahí del 70 y tanto, 78, 79, por ahí, con Lourdes Huerta, que después fue sustituida por el ingeniero Jorge Aolea, que ya en paz descanse, pero Jorge fue, creo, el Inge, como nosotros lo conocíamos, creo que fue el más preocupado por la seguridad vial en México, daba cursos de seguridad de tránsito y seguridad, le preocupaba mucho que no hubiera una seguridad al peatón. Él decía, todos los automovilistas somos peatones, pero no todos los peatones somos automovilistas, y debe haber un respeto de unos y de otros. Y él fue 30 años reportero de policía en un inicio, después reportero vial, y creo que su vida la hizo en el aire. Fue el Cuervo 1, él era el fundador principal de los noticieros de Monitor. Nosotros éramos cuervos para transmitir Cuervo 1 a Central, ¿no? Porque teníamos una radiofrecuencia y nos conocíamos como los cuervos, Cuervo 1, Cuervo 2, y Olea era el Cuervo 1. Y Olea, en paz descanse, creo que fue el parteaguas de la seguridad, de lo que fue la orientación vial, tanto por aire como por tierra. Monitor fue entonces en ese momento líder, que hoy tienen, todas las radiodifusoras tienen ya sus autos, casi todos tienen un helicóptero,
y se hizo la orientación vial como una forma más de información, de orientar, de informar. Hoy extraño mucho Monitor porque muchos no dicen dónde están las cosas, pero este es un ¿cómo se llama? Un promo de lo que era el avión. Estamos hablando de los 70s. En Monitor estamos al aire para colaborar con quienes están en tierra. De lunes a viernes y de 7 a 9 de la mañana, Monitor de Radio Red pone a sus órdenes un avión desde donde les informaremos de los conflictos de tránsito y las mejores rutas para transportarse. De lunes a viernes y de 7 a 9 de la mañana, el avión de Radio Red está en constante contacto con usted para ayudar a resolver sus problemas en tierra. Un servicio más de Radio Programas de México. Vale la pena también comentar que en esta vanguardia, en esta visión que tenía José Gutiérrez Vivó, se hacía de amigos y de aliados que le permitían que facilitaran muchas cosas. Fíjense que el químico Guerra era un hombre que también estaba preocupado por la cuestión del ambiente y por la cuestión de la vialidad, y sabía y había percibido que los autos tenían ciertas deformaciones y eran los que provocaban principalmente la contaminación, y entonces se dio a la tarea de estar, insiste, que debían tener catalizadores, y de esta manera, digo, antes de que como hoy conocemos claramente si hay una fase de contingencia y que cuántos IMECA, que son los índices metropolitanos de calidad del aire, toda esta información que hoy la manejamos muy fácilmente, en esa época no era tan fácil que alguien nos pudiera decir si había contaminación y qué tan severa, solamente lo veíamos, la polución se veía, era notoria, y de esa manera entonces el químico Guerra, insistiendo esto, hace y forma todo lo que es una unidad móvil, esta amarilla que se ve del lado izquierdo, en la que define claramente que es muy importante el que se hagan estas valoraciones de los automóviles. Hoy es una política pública, hoy la sabemos, hoy tenemos la obligación como ciudadanos de ir cada 6 meses, digo si tu auto no es nuevo, de ir cada 6 meses a verificar tu automóvil. Eso inició en Monitor. Y esas son las cosas que en un momento dado de la vida pues crearon esta lamentable situación de pensar que Gutiérrez Vivó había puesto los colores amarillo y negro en favor de un candidato a la presidencia de la República, y ahí fue la deformación quizá que le dio la idea a ciertos políticos de que tenían que pues acabar con esa voz. Sin embargo, insisto, nosotras vimos crecer esa parte, somos testigos de la historia de lo que sucedía en otros noticiarios. Yo en ese momento, cuando inicia la red vial, trabajaba en otros informativos, también nos dimos a la tarea de seguir, porque claro está, eso de marcar la pauta en la radio y de marcar el paso, pues era porque ciertamente había otros noticiarios, como en ese momento La Ciudad, que dice, yo también quiero tener mi helicóptero, yo también quiero tener mis unidades móviles, sin embargo, bueno, la infraestructura y esto cuesta, ¿no? Y estarlos manteniendo, porque no es una cosa sencilla tener las facilidades para poder decir, sí, sales al aire y sí te llevas un auto y sí convences a los empresarios de que te crean y de que te suelten una unidad móvil. Esto no es cosa sencilla, había que hacerlo con confianza y con convicción de que sí lo ibas a hacer y no abusar de esa manera, ¿no? Y esa es la parte en la que por eso marcaba el paso en la radio. Hay un libro que acaba de editar Mauricio Martín del Campo, quedó de estar por aquí, pero no está, tiene problemas familiares, pero su suegro fue el ingeniero Lea, y Martín fue uno de los productores de Gutiérrez Vivó, y pues, bueno, se enamoró de la más chiquita de las hijas del ingeniero, y ahora pues es esposo de Ale, y él en honor a su suegro acaba de editar un libro que se llama Cuervo 1, la vida del ingeniero Jorge A. Olea, que yo creo que para ustedes es, si se quieren dedicar a la radio, si se quieren dedicar a informar y conocer un poquito más de lo que es informar desde el aire, lean Cuervo 1, la vida del ingeniero Jorge A. Olea. Creo que ya está en tiendas cerradas. Si no, pues Mauricio quizás
después les puede dar una plática de cómo fue su vida al lado del ingeniero Jorge Aulea. Y bueno, como decía Clau, Monitor no solamente fue un noticiero, no solamente fue parteaguas en la radio noticiosa mexicana, como decíamos, fue parte de muchas cosas que fue estableciendo como una situación que tenía que haber en los noticieros: informar, orientar y ayudar. A través de Monitor Su Solución, Monitor Su Contacto, Vigilante al Volante, que los taxistas reportaban situaciones que no podían ser detectadas desde el aire o desde tierra. Y eso fue parteaguas de muchas cosas que ahora quizás se ha dejado en el olvido. Ya no, muchos noticieros ya no lo hacen, ya no, porque se requiere mucha infraestructura, telefonistas, estar en contacto con la gente, tratar de ayudarlas. Oiga, que fíjese que yo tengo el trámite, y la orientaba. Cecilia Vargas tenía un equipo muy profesional en ese sentido, de la orientación vial, de la orientación hacia el público, hacia el radioescucha, y mucha de esa cercanía de los radioescuchas que hoy extrañan sus papás, sus abuelitos. Yo creo que si platica con con ustedes, sus papás, sus abuelos, de cómo era Monitor, yo creo que fue, y les van a decir, sí, ya estamos un poquito, pero que creo que dejó huella en la radio, dejó huella en muchas personas de otras generaciones, y mucha gente nos dice: es que yo extraño Monitor. Yo también lo sigo extrañando por la forma en que informaba, en que si pasaba algo. Yo creo que lo del Hospital Materno Infantil, él ya hubiera estado allá, luego reportando el ingeniero Leal, que pasó inmediatamente. Era muy cercana a los radioescuchas Monitor. Y bueno, José pues les va a hablar de cómo se elabora un noticiero de radio. Pues básicamente el asunto de la formación que fue creando Monitor, yo creo que nos fue formando, fue haciendo escuela, entramos muy jóvenes a la radio y naturalmente que nos fuimos haciendo de una cierta dinámica, de una cierta forma de hacerlo. De esto quiero decirles que es estar siempre pensando en el radioescucha, siempre pensando en la calidad del audio, porque lo que ofrecemos nosotros es audio, lo que ofrecemos es calidez, el hecho de que podamos estar cerca, porque la radio la llevamos donde quiera. Ahora es muy fácil tener o conectarte vía tu smartphone y conectar, claro, a través de la frecuencia modulada solamente, pero de esta manera la llevas donde quiera, o sea, la puedes tomar en tu auto, no solo en tu casa, no te limita a estar en un solo espacio. Y entonces es así como la formación se fue dando, y hoy, bueno, insisto, soy la coordinadora de noticias en el noticiario Enfoque, un noticiario que cumple 28 años justamente en este año. Así es como estamos organizados. Hay un director, un empresario que es el que se encarga y el que nos da líneas sobre cuáles son los temas importantes que hay que seguir. También hay un director de noticias que es el que obviamente va diseñando y va perfilando hacia dónde nos tenemos que dirigir, y de esta manera hay un cuerpo y un equipo de noticias que lo vamos elaborando y haciendo, tanto el jefe de información, que es el que lleva todos los reporteros, y a su cargo la parte de los corresponsales. Hay un jefe de corresponsales, y asimismo hay un área de redacción, un área que tiene que ver con toda la producción para salir adelante. Somos multitask, como ustedes ahora lo pueden hacer al mismo tiempo, y bueno, de esta manera la radio te permite estar, y ha sido, fíjense que vale la pena que ustedes que tienen ahora sus teléfonos o sus computadoras verifiquen. Acaba de ser el Día Internacional de la Radio, el día 13 de febrero. Justamente la ONU ha sacado un documento muy interesante de cómo la radio se ha adaptado perfectamente a las nuevas tecnologías, se ha adaptado al Twitter, se ha adaptado al Facebook, a todas estas redes sociales que permiten estar con esta comunicación interactiva, con esta comunicación que es ligada. Si vamos adelante, ahí les voy dando el perfil de puestos.
tengo 14 años trabajando en este noticiario. Lo que primero llegué a hacer es, bueno, a ver cómo estamos de organizados, ¿no? Tengo facilidad para desarrollarlo porque quien dirige este noticiario es Leonardo Curcio, un doctor en historia, un doctor en ciencia política, un sociólogo de licenciatura, que además es un ser demasiado metódico como lo fue o como lo es José Gutiérrez Vivo. Y de esta manera, ¿qué me obligó a hacer? A ser una persona que metódicamente tenía que organizar al propio equipo. Y así hicimos nuestro perfil de puestos, fui desarrollando qué actividad tenía cada uno de nosotros y junto con él desarrollamos y hacemos el día a día y las transmisiones especiales. Hoy ya estamos preparados para poder hacer la transmisión del día 7 de junio, ya tuve reuniones con el INE, tenemos capacitación en un mes para el propio personal y el equipo. Naturalmente soy quien facilita y quien promueve que toda esta situación, esta información se genere y se vaya dando. ¿Por qué? Porque no es nada más por una generación espontánea, o sea, hay que estar preparado para todo esto, ¿no? Y de esta manera, insisto, no solamente es la coordinación general, sino también todo el equipo que hace posible estas transmisiones. Y así hay un jefe de información, este jefe de información va asignando las fuentes informativas, va desarrollando cada uno de las actividades y va definiendo cuál es la agenda, sí, que se cubre como todos los noticiarios, porque por algo estamos haciendo pública la información que sucede, pero también los temas que son nuestros, los temas que van marcando a enfoque. Y llegamos también a la parte que es fundamental para nosotros, que son los reporteros, que son realmente la materia prima del noticiario, la que nutre al propio informativo. Ciertamente cada uno de los tres noticiarios de larga duración, tenemos en la mañana a Leonardo Curcio, tenemos al mediodía a Adriana Pérez Cañedo y en la tarde a Raúl Sánchez Carrillo. Cada uno le imprime su propio sello, pero quienes estamos a lo largo del día somos redactores, somos los editores, somos el equipo de producción y por supuesto los reporteros. Hay tres máximas que es muy importante que ustedes no se olviden. Un reportero sin suerte no es reportero. Siempre le toca la suerte de estar en el lugar y en el momento preciso, pero hay que estar viendo cuándo es el lugar y el momento preciso. Otra de las máximas es que si un reportero nunca llega sin nota, de que no me perdí, no supe, no llegué, no, nunca llega sin nota, nunca. No llegué a ese evento, pero te cubrí esto otro. No tengo esto, pero tengo esto otro. Es importante ser muy proactivos, ser muy creativos. Y otra es importantísima, nota es nota, no hay más. No piensen más, no le den más vueltas. Es importante que estas máximas, y seguramente en su camino van a encontrar otras y me van a refutar, y ojalá que así sea y así nos veamos y sigamos adelante. Hay una jefatura de redacción que es la que se encarga de organizar y coordinar a todos los redactores, que en este caso, por ejemplo, pues tienen mucho que ver con la parte de los resúmenes informativos, que tienen que ver con el asunto de poder ofrecer la información. Nosotros al editor le llamamos, o dividimos a lo que es el redactor que le surte de información al noticiario, y le pusimos editor porque es el que de manera conjunta con el conductor se ponen de acuerdo y dicen, ¿saben qué? Por aquí vamos a ir, vamos a buscar tal tema, vamos a desarrollar tal cosa, vamos a organizarnos en entrevistar a cierto personaje, y bueno, damos también el paso a los redactores, que son los que nos hacen los resúmenes informativos, que son los que están revisando constantemente las agencias, que constantemente están revisando los portales de información, que surten de información a la emisión que esté en vivo. Tenemos tres prioridades. Uno, el noticiario que está en vivo, al aire en ese momento, y es al que debemos estar informando. Dos, a los noticiarios de la hora que se transmiten en las emisoras de las estaciones que conforman lo que es NRM Comunicaciones, que antes era Núcleo Radio 1000, bueno, pues son 3 emisoras en AM y 3 emisoras en FM, en este caso 89.7, Bit FM, Estéreo 100, y en AM está la más perrona, la sabrosita, y también Radio 1000. El redactor auxiliar es quien les está apoyando y aportando todas estas cosas de tener lista
la parte de contactar a los propios reporteros, de saber dónde están ubicados. Hoy es mucho más fácil, hoy es mucho más sencillo, hoy tienen la posibilidad de estarle mandando WhatsApp o estarle mandando a través de Twitter o saber dónde se ubican, pero en otras épocas sí era una situación mucho más complicada. Y bueno, pues de esta manera el redactor de bitácora es el que recibe toda la información, toda la que es el que van cubriendo cada uno de los reporteros. Les hablaré un poquito sobre lo que es el flujo informativo. Nosotros, por ejemplo, el jefe de información elabora su orden de trabajo con todas las invitaciones que van llegando durante los días anteriores y hace un corte de caja, define cuáles son los temas que van a desarrollar y asimismo les va dando sus órdenes a cada uno de los reporteros. Sin embargo, vale la pena informarles que cada uno de los reporteros son responsables de un cierto sector y saben o se enteran o conocen a sus fuentes, y esto les permite que también sea una cuestión de retroalimentación, que nos digan, ¿sabes qué? Va a haber una reunión, hay una cuestión privada, voy a dedicarme a tal cosa, y obviamente ahí vamos definiendo cuáles son las rutas, ¿no? Es importante comentarles que tenemos una guardia nocturna, trabajamos los 365 días del año, las 24 horas del día, que eso hace que naturalmente garantice el que haya un flujo informativo y que toda la información, ya les digo, después de haber dado las órdenes de trabajo el jefe de información, el noticiario de la 1 de la tarde, que es el noticiario de la segunda emisión, para nosotros es el noticiario más nuevo, es el noticiario que trae todo lo nuevo, todo lo más reciente. ¿Por qué? Porque nos permite ya traer la información. Nosotros en radio, si tú das historias que pasaron hace 3 días, pues es historia pura, no es una cuestión informativa inmediata, no da por las características de la propia radio, ¿no? Y hoy están los productores, que es muy importante para nosotros el manejo que hacen de vestir las emisiones, de que si hoy es día de la radio, por decirles, pues nos vestimos de cosas especiales, buscamos música, buscamos efectos, buscan que su emisión luzca, que sea atractiva, que no sea igual, porque finalmente los noticiarios traemos la información quizá de todos lados y lo que les imprime el sello diferente es cada uno de los conductores. Sin embargo, el hecho de que el productor vista su emisión, pues lo hace mucho más rico, lo hace mucho más atractivo. Importante son los locutores de los noticieros de la hora, que les digo son estas pequeñas cápsulas que se hacen cada hora en la hora. Vale la pena también que sepan que el origen de los noticieros de la hora fue gracias a un señor que en Núcleo Radio 1000 en esa época, el profesor Juan José Bravo Monroy, que en paz descanse, lamentablemente, él dijo, tenemos que hacer esos informativos sin interrumpir la programación musical, démosle también esta información. Y así fue como se fue desarrollando esta parte de hacer y de integrar la información a la programación musical, que eso fue lo que le dio el espacio a las noticias, ¿no? Por eso el hecho de que fueran noticiarios de larga duración, de 4 horas, pues era una cosa impensable, una cosa que, bueno, está loco este señor, y no estaba loco, ¿no? Los operadores, pues naturalmente son el oído de nuestro noticiario, el que realmente tienen la calidad, la valoración de la calidad de lo que se ofrece, y sí tenemos que seguir al pie de la letra. A veces muchos reporteros dicen, es que traigo la nota y miren, aquí está, pero no se oye, no se entiende, y si el operador no lo entiende, mucho menos si lo hacemos a través de un micrófono, que eso también pues naturalmente va a afectar al radioescucha, nada más va a oír un zumbido y eso pues no deja nada, ¿no? Y bueno, nosotros en el caso de Enfoque es un noticiario, les digo, me facilita mucho las cosas el que el director de noticias sea un personaje tan esquemático, un personaje que me pida cada año, Josefina, tenemos que hacer un informe de las actividades que hicimos durante el año, tenemos que hacer un plan para el siguiente año y tenemos que hacer una evaluación del desempeño de cada uno de los trabajadores. Yo les puedo decir que de estos 14 años conozco perfectamente a cada uno de mis compañeros, conozco el desarrollo profesional que han tenido, el avance, y los que se han quedado
pues se han quedado y no han tenido el chance de seguir con nosotros, lamentablemente. Sin embargo, nos dimos también a la tarea de hacer un código de ética y principios de conducta, porque sabemos la importancia y el respeto que tenemos que tener a la radioescucha, pero no lo hubiera podido hacer sin la formación que yo tuve en Monitor, y eso es lo que siempre agradeceré. Ahí yo se los dejo, se los comparto y ya ustedes sabrán. Y bueno, hablando del ingeniero Irey, con esto terminamos. Yo creo que en Monitor, más que ser reporteros, operadores, productores, locutores y demás, fuimos una gran familia. Muy poca gente considera que puede ser un equipo tan cercano unos con los otros. La prueba, nosotras tres, llevamos muchos años de estar fuera de Monitor, y sin embargo nos seguimos viendo, nos seguimos hablando, seguimos estando pendientes uno de los otros, porque creamos un núcleo muy cercano, muy familiar, muy de ser compañeros, muy de ser solidarios. Esta foto que ven ustedes aquí fue el cumpleaños número 80, creo que, del ingeniero Jorge Aolea. Jorge Aolea falleció el año pasado, y creo que él fue una parte fundamental. Muchos ya se han ido a reportar en las estrellas, ya anda por alguna nube reporteando, pero creo que es un deber, y espero que entre ustedes esté el próximo José Gutiérrez Vivó, que dé una pauta nueva a la radio, que le dé nueva sangre a la radio, porque la radio, estoy segura, permanecerá aún a pesar de las redes sociales, aún de las nuevas tecnologías, aún de la televisión digital. Creo que la radio seguirá siendo parte muy fundamental de la vida de cada uno. No hay quien quiera ser periodista que no esté escuchando un noticiero todos los días, en la tarde, en la noche. Vives y sufres y amas las noticias. El tener la sangre noticiosa creo que no se compara con nada. Les dejo este audio del ingeniero, por respeto. Si usted iba yo circulando sobre eje central Lázaro Cárdenas, llego al cruce con Morena y Avenida Universidad número 13, está derrumbado. Me tocó ver precisamente el desplome en ese momento, Mario. Se habla de una persona atrapada dentro del lugar y una fuerte fuga de gas. El pavimento del eje central Lázaro Cárdenas a la altura de Morena también está levantado, se onduló. Un techo de la gasolinería Servicio Palmira, ubicado allá precisamente, aquí en el eje central, aquí en la esquina, precisamente. Y bueno, Gutiérrez Vivó no se ha quedado sentadito en su casita, ha sufrido mucho el exilio. Él vive en Estados Unidos debido a esta salida forzosa de México por muchas situaciones económicas y políticas, pero dijo: yo regreso, aunque sea vía internet, y regresa el próximo 23 de este mes a través de un colectivo que se llama Collective Beat. Suscríbanse, es muy barato. Creo que cuesta como 500 la anualidad, y conocer lo que Gutiérrez Vivó todavía puede decir, y espero que lo haga por muchos años, y volver a tener esa sensibilidad que José Gutiérrez Vivó tenía para dar las noticias en un país como México. Muchas gracias por haber estado aquí. Claro, preguntas, chicos. Déjate, traigo un micro, ¿no? Sí. Hola. No sé cuáles sean como el mayor problema que encuentren ahora para poder crear un programa de radio que sea que pueda darle la misma satisfacción a ciertas personas y a las nuevas generaciones, porque creo que es un poco difícil ahora entrar a las nuevas generaciones, y más con los esquemas que había antes de noticiarios. Me interesa mucho saber cuál es su opinión o su punto de vista acerca de este tema. Bueno, básicamente no puedes darle gusto a todo el mundo, ¿no? Yo creo que sí te tienes que definir exactamente a quién le quieres informar, a quién le quieres llegar, a quién quieres atender. Y de esa manera irás creciendo, ¿no? Es importante también que
que busques esa retroalimentación, que no nada más te quedes con esa situación de decir, yo hice un programa muy creativo y hice un programa muy atractivo porque a lo mejor a ti te gusta, pero tienes que buscar ese retroalimentarte, ese poderlo hacer juntos, ¿no? Yo creo que el éxito en este sentido de Monitor fue mucho el que pensó siempre en a qué público estaba llegando, a quién le debía servir. Es muy importante lo que es el servicio a tu audiencia. Si tú dices, yo me voy a dedicar a las nuevas generaciones, yo creo que es muy válido y la verdad es muy importante. Hoy puedo decirte, no trajimos lo que eran los ratings en esa época, pero verás que había más de 2 o 3 puntos de rating. Hoy, ¿sabes cuál es el rating? El rating es la medición que hace una empresa que se llama INRA, que mide cuánto, además te da los resultados después de un mes. La radio es tan fugaz, tan rápida, lo estás escuchando en este momento y te vas a otra cosa, y no te quedas toda la vida escuchando una sola emisora. Y hoy los ratings más altos, los niveles de audiencia más altos, el más alto llega a ser 1.20, 1.30 y ya bueno, se siente la superestrella y no es la superestrella. ¿Por qué? Porque tenemos otras opciones. Los chavos están metidos más bien en que tienen su propia programación, hacen su propia programación y hacen casi su radio privada en sus propios blogs o portales, no lo sé. Yo creo que tendríamos que tener esta capacidad de ofrecerle algo que sea atractivo, pero siempre ubica qué es lo que quieres y a quién le quieres llegar, y aunque sean 3 o 4, van a irse sumando poco a poco. Tal vez a lo mejor es una pregunta muy general, pero hoy en día, ¿qué le hace falta a la radio? ¿Sigue habiendo periodismo? ¿Ya es opinitis? ¿Qué nos hace falta escuchar de esa radio que ya no escuchamos? La radio de los 80, de los 70, y eso, o sea, que en general, ¿de qué nos perdimos? Yo creo que nos perdimos de informar. Si hay, como decíamos al principio, ahora hay infoentretenimiento, que es de todo, de chile, dulce y de mole, y no hay algo que oriente, que informe, como tú quieres informarte de las noticias que están sucediendo en el país. Hay mucha censura, hay mucha manipulación de los noticieros. Yo creo que Leonardo Curcio, Sarmiento, Aristegui son los que por ahí más o menos se distinguen dentro del cuadrante, tan amplio el cuadrante, y que solamente 3 por ahí se estén sobresaliendo. Son 35 emisoras las que ofrecen noticiarios, 35 emisoras de las 61 que hay en el cuadrante de la Ciudad de México. 35 ofrecen noticiarios en la mañana, en la tarde, en la noche, y a pesar de toda esa oferta informativa, no hay especialización. Sí, yo creo que es lo que decía, no hay información, ya no hay esa orientación y ya no hay ese contacto con el público, que eso es muy importante. La comunidad a veces se ha dejado de lado como para no atenderla. Los jóvenes se han ido a otros espacios porque precisamente no encuentran su ubicación dentro del cuadrante de noticias. Quizás se ubican dentro de la música, pero no de las noticias. Las noticias siguen siendo, creo, una parte muy atractiva para los jóvenes, pero no hemos sabido engancharlos. Yo otra. Gracias. ¿De dónde surge la idea, para alguien que es reportero durante tantos años, de cambiar un poco esta dirección e irse a comunicación corporativa? Porque lo decían hace rato, ¿no? El que es reportero. Es reportero de la vida. No te creas, para mí sí fue muy complicado dar el paso, pero creo que después, como lo comentábamos en la mañana, después del entrenamiento vietnamita que tuvimos con Gutiérrez Vivó, ya todos los noticieros se te hacen chiquitos, ya no eres, ya no te sientes ni a gusto en otro noticiero. Yo recorrí, creo,
todos los cuadrantes. Fui reportera para empezar con Pedro Ferriz, después fui fundadora de Detrás de la Noticia con Ricardo Rocha, y después de ese paso duré con Ricardo 2 años, del 94 al 96, y yo dije, no, es que ya esto ya no es lo mío, yo creo que la vida te va poniendo hacia dónde quieres ir. Y yo dije, bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer que me llene de satisfacción? No a nivel de monitor, no a nivel de los noticieros, pero sí de decir, bueno, tengo mi propia agencia de comunicación, soy mi propio jefe, y dije, bueno, quizás al día, yo sí pienso regresar a la radio, honradamente te lo digo. Estoy en un proyecto ahí madurándolo, y yo creo que en su momento se va a dar, porque uno es reportero toda la vida, uno siempre busca satisfacerse esa cosquillita de estar en las calles y transmitir y estar en vivo, esa adrenalina que te da un noticiero, creo que no te lo da nada. Más preguntas, chicos. ¿Alguien? Pues muchas gracias, chicos. Muchas gracias por su tiempo. Agradecemos mucho que hayan venido, les tenemos un regalito. Sí, es un reconocimiento de la universidad por venir a dar la plática. Oigan, acuérdense que lo importante de esto no es nada más el valor que viene ellas que son profesionales y que están metidas en la radio, sino además, no sé si tienen problema ahorita de que algunos alumnos se les acerquen para seguir haciendo las preguntas quizás más en corto. Si quieren venir Adelante, o sea, claro, esa es la cosa. Aquí están, son profesionales de radio metidísimas en la radio de los tiempos en los que los edificios todavía se caían. Entonces, y donde no podías hablar por el celular para decir que se está cayendo frente a tus ojos, ¿no? Tenías que conseguir un teléfono de monedas, todavía ni de tarjeta. Entonces, chicos, acérquense a ellas, apréndanles. La universidad les trae a profesionales que están metidos en los medios.